Siempre hay un tercer autor, que es Sabine, mi compañera, pero bueno, por su forma de ser, pues siempre prefiere estar entre bambalinas, detrás y no salir en los créditos. Y entonces, pues, siento yo públicamente, pues, queremos darte, pues, nuestro agradecimiento. Gracias. Mi relación, esta ponencia tiene relación con otras ponencias de jornadas anteriores. ¿Vale? Algunas veces se ha comentado que esta asociación somos distintas personas, nos vemos 3 días al año, cada uno expone su teoría, tiene que escuchar al resto, luego pues nos esparcimos por el territorio nacional y hasta el año que viene. Esta teoría, o mejor dicho, esta ponencia pues prefiere ser un escalón más, es un complemento a las fabulosas ponencias de Carmen Maimó, que hace un estudio más en la parte religiosa y mitológica de la toponimia y del ser humano, y también veréis pues que tiene una relación con lo que siempre ha ido exponiendo Antonio Arnaiz y Jesús Marián. Quizás un poco lo que habéis comentado anteriormente cuando habéis comentado pues quizás el vídeo de Jesús. ¿De acuerdo? También veréis que esta es una ponencia pues que parte de arqueología, pasa por astronomía, por historia y religión y acaba con una conclusión etimológica de unas raíces toponímicas. Es un poco lo que comentó Pachi el viernes. Es decir, para estudiar la toponimia no solo tienes que coger un diccionario, sino por profundizar o interrelacionar distintas ciencias pues, para intentar encontrar una solución a un tema que es complejo, la toponimia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este estudio o esta ponencia pues parte de algo pues un poquitín espontáneo y fue el Cinto que me dice: Ignasi, he visto un documental, Los Apocalipsis del Pasado, ¿de acuerdo?, en Netflix, y habla de Mantra. Entonces yo ahí veo una relación clarísima con nosotros. Sinto lo ve, Sinto es el que tiene el instinto. Yo soy el inseguro, es aquel que necesito 50 años para revisar mi ponencia y luego después de 50 años sí que me atrevo a presentarla. Luego, y también está Sabine, que también dice: a ver, ¿qué es lo que necesitáis de esto? Pues pum, pam, venga, aquí lo tenéis. Yo lo he leído, entiendo esto, etcétera, etcétera. Entonces, pues, aquí aparece Graham Hancock, creo que es un conocido de muchos de vosotros. Es considerado un pseudocientífico, un pseudoarqueólogo. No hemos... Se me olvidó decirte, ¿no? A ver. No aparece. Informáticos que no pueden ¿En qué sentido lo veo? No aparece. Sí. Sí. A ver, ¿y cuál es? No se aparece. Cuando está cargando. HDMI intenta Nosotros puede ser que sí. No. Si no, te paso una Vale, espera un segundito, te paso la ponencia y ya está. Están en todas las vidas. Claro, es si tú te fijas.
Eso hace una extensión actualmente. Pero eso es la diacronía del lenguaje que ha tenido en la edad moderna. Prácticamente es un tema que se ha aprovechado de una serie de cuestiones que ya estaban en el La lengua. La dicotomía de los uno es las complexibilidades y el otro de las integralidades. Aquí está los espacios que van creándose, imágenes hay una cosa, la lengua paleártica como un alario con el euskera, lo que era sigue diciendo cambia también con orden y se quedaba y es el agua. ¿Qué es lo que han hecho los de la evolución aria? Para meterle todo el campo de la lice. Bueno, empezamos de nuevo. Todo whisky, toda Vale, entonces, pues siento que me dice sobre Malta, y en este documental es verdad que Graham Hancock combina estudios científicos, un poco suposiciones y algo de fantasía, porque es normal y es necesario para poder vender un documental a Netflix, pero nosotros de ese documental pues nos quedamos con su parte científica, y en este documental pues presenta la investigación de Lenny Riddick, con unos resultados que nosotros acabamos extrapolando de Malta a las Baleares. Veremos un paralelismo, una correlación de similitudes que, claro, no pueden ser fruto del azar. Entonces, después de ver este documental, rápidamente, ¿qué hizo Sabine? Comprar el libro de Lenny Riddick. Entonces, en este libro de Sirius, la estrella de los templos malteses, pues expone su teoría no solo arqueológica o arqueoastronómica, sino que también es mucho más amplia, está hablando de Carruths y está exponiendo el por qué la población, el ser humano llegó a Malta muchísimo antes que las dataciones oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, según la datación oficial de los primeros asentamientos de Malta, pues son sobre el 5900 a.C. Agricultores del Neolítico que cruzaron el mar desde Italia con sus balsas de madera y trajeron consigo plantas y animales domésticos, ¿vale? Entonces se establecen en Malta, allí crean una cultura propia, y entre el 3600 a.C. y el 2500 a.C. construyeron todos los templos megalíticos de la isla, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ellos es el siguiente templo, que es Gigantilla. ¿Por qué se llama Gigantilla? Porque la sabiduría popular de Malta nos dice que es un templo que fue construido por una giganta llamada Sansuna, nombre que os suena, ¿vale? Y que tuvo una relación con un hombre. Fruto de esta relación, tuvo un hijo y en su honor construyó este templo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya vemos una relación entre gigantes y construcciones megalíticas que tenemos no solo en Malta, no solo en las Baleares, sino que naturalmente tenemos en Cataluña. Y aquí, tal como comentó Carmen Maimó en una de sus ponencias anteriores, aparece una relación entre que se construyeron en una noche, una relación entre templos megalíticos y la noche. ¿Por qué suponen que fueron construidos en este rango entre el 3600 y el 2500 a.C.? Pues por los objetos que han encontrado en dichos templos, que son parecidos a objetos de otras zonas del Mediterráneo, que sí que han podido datar junto pues con restos óseos. Entonces la pregunta es,
¿Fueron colocados esos objetos en el mismo momento que construyeron los templos o pudieron haber llegado posteriormente? ¿De acuerdo? Un ejemplo del templo, una vista interior. Entonces, nos aparece la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos datar directamente una construcción en piedra? La construcción no tiene sustancia orgánica a la que podamos aplicar una prueba de carbono 14. Entonces, debemos tener en cuenta el por qué se construyó y si esa construcción está relacionada con un evento cósmico que podamos concretar en una línea temporal. Entonces sabremos y podremos datar ese templo megalítico. Entonces es la arqueoastronomía la que nos va a dar la respuesta. Vale. Aquí vemos un ejemplo de la cúpula celeste. La cúpula celeste ha sido importantísima para nuestros antepasados. Su observación diaria, salida y puesta de sol, y su observación nocturna de las estrellas. Ya Carmen nos presentó el Indalov de Málaga famoso, donde vemos un dibujo del hombre, va observando pues la cúpula celeste. Importante, vosotros sabéis que la salida del sol no es durante todo el año en un punto concreto, sino que la salida del sol se va desplazando a medida que nos vamos desplazando durante el año. ¿De acuerdo? Lo que sí es curioso y no han tenido en cuenta los investigadores es que lo mismo que pasa con el sol y pasa con las estrellas, pues salen por un punto, llegan a su cenit y se desplazan a su ocaso. Pero el movimiento es simétrico. Es decir, si yo puedo analizar o puedo observar el sol a su salida o a su ocaso. Entonces, si observo a su salida, veo que se va moviendo y desplazando durante el año, pero su ocaso también. Es importante. Es lo mismo observar al inicio del movimiento o al final del movimiento. Esto va a ser muy importante a la hora de observar y analizar la orientación de los templos. De todas las construcciones megalíticas de Malta, solo hay una dedicada al solsticio. Es el templo megalítico de Benaitra, al igual que Stonehenge o Karnak en Egipto. Pero, ¿y el resto de templos megalíticos, donde no hay dos con la misma orientación y no están orientadas a solsticios y a equinoccios? Hay una posible explicación a ello. Lo primero que dicen, incluso los arqueólogos actuales, dicen, vale, como no hay dos orientaciones iguales, estos que no están enfocados a analizar la cúpula celeste, porque si lo tuvieran, pasaría con los solsticios y equinoccios, pues que tenemos construcciones pues siempre orientadas pues hacia un ángulo en concreto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿esas orientaciones se deben al azar? Cuando nosotros hablamos de orientación de los templos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los grados de orientación de su entrada en relación al norte. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que puede partir desde el 0 hasta llegar a los 360, que volvería a estar en el 0. Tenemos el 0, el sur a 180, este y oeste, 90, 270. ¿De acuerdo? Entonces es así como arqueológicamente pues analizamos la orientación de un templo. Templos megalíticos en Malta, pues está abarrotado. Construcciones megalíticas en Menorca, Menorca está abarrotada. Mallorca
también estaba abarrotada. Cada vez van desapareciendo por pues, la construcción de carreteras, nuevos pueblos, etcétera, etcétera. Y podríamos suponer pues, que también el levante mediterráneo pues, también tendría una gran densidad de este tipo de construcciones. Lo que pasa es que en las islas, pues, por su carácter un poquitín más aislado, pues, han favorecido pues, que se mantuvieran esas construcciones. Entonces, aquí vemos distintos templos de Malta en que todos, pues, su puerta tienen orientaciones distintas. Y esto, pues, en los arqueólogos oficialistas, pues, les descuadra ya que no tienen relación con sus sitios y significados. Pero hay un dato curioso. Todos los templos, su orientación está concentrada entre estos ángulos. Hablamos del 120 y el 200. ¿De acuerdo? Una curiosidad. Esta concentración se debe al azar. Lo curioso es que esta misma concentración la tenemos en Menorca y esta misma concentración en estos ángulos las tenemos también en Mallorca. Diferencia de grados con respecto al sur. Pues tenemos 7 templos que están entre 0 y 20 grados. Pueden estar a menos 20 grados o a más 20 grados del sur. Tenemos 3 que están entre 40 y 20 grados o menos. Y unos 8 entre 40 y 60 grados con respecto al sur. Todos están concentrados en esta orientación. Volvamos al tema. ¿Se debe al azar o no se debe al azar? Uno pensaría, pues yo creo que esta concentración de templos en estas orientaciones no se debe al azar, ¿vale? Pero como muchas veces nos enfrentamos a científicos, pues es la estadística quien nos puede resolver si esas orientaciones se deben al azar o hay una posible causa para esa orientación, ¿vale? Una prueba estadística es la prueba chi cuadrado, ¿vale? Para entender un poco cómo funciona la prueba chi cuadrado, os haré un ejemplo con los dados, ¿de acuerdo? Si yo lanzo un dado que tiene 6 caras, que va del 1 al 6, 60 veces, y siempre sale el 6, vosotros diríais, este dado está trucado como el de Las Vegas, ¿no? Hay una causa que me está forzando que siempre salga el 6. Si lo volvemos a lanzamos otro dado y simplemente aparecen el 5 y 6, pues diríamos, más de lo mismo. Si nos vamos y lo lanzamos y aparece el 4, 5 y 6 y no aparece el 1, ni el 2, ni el 3, diríamos, también aquí hay una causa, sigue estando trucado, no tan bien como los otros, pero está trucado. Entonces, ¿cuál es nuestra impresión? Nosotros, ¿qué diríamos? ¿Cuándo diríamos que un dado no está trucado? Pues tendría que aparecer el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y más o menos el mismo número de veces. Entonces, eso quiere decir que el dado sí que se debe al azar. Entonces, que no hay una causa de que el dado esté trucado y puede dar un valor, cualquier valor del 1 al 6 y ser aleatorio, porque siempre va a dar más o menos la misma cantidad de caras, de números, ¿de acuerdo? Entonces, esto trasladado a los templos, si yo tengo los templos concentrados al 4, 5 y 6, me quiere decir que sí que hay una causa. Si no, tendría templos orientados prácticamente desde el 0 a los 360 grados y tendría el mismo número de templos hacia una orientación, una cantidad similar, es decir, tendría un reparto homogéneo. Si tuviera un reparto homogéneo diríamos, cuidado, se puede deber al azar, pero en este caso, al tener una concentración, ya la estadística nos dice, no, no se debe al azar. Entonces, Lenny Riddick dice, vale,
Entonces, ¿por qué no están orientados siempre al mismo ángulo? Y parece como si se estuvieran moviendo sus orientaciones. ¿Qué fenómeno cósmico nos puede dar una explicación? Vale, pues nosotros conocemos el movimiento de la rotación de la Tierra. Da una vuelta en un día. Nosotros conocemos el movimiento de la traslación de la Tierra. Durante 365 días da una vuelta al Sol. Pero la Tierra tiene otro movimiento. Y resulta que al girar sobre su eje, pero su eje no está completamente vertical, sino que está a unos 23 grados, pues hay un cierto balanceo, ¿no? Pero es un balanceo muy lento. Este movimiento es lo que se le llama la precesión. Y este movimiento cambia cada 72 años. Entonces, son muchos años. Algunos, durante su vida, no serán capaces de poder observar este movimiento de precesión. Entonces, cada 72 años cambia un grado la salida de una estrella. Si vamos sumando secuencias de 72 años, llegaría un momento que si ese templo está orientado hacia esa estrella por la precisión, dejaría de verse esa estrella y sería necesario construir otro segundo templo mejor orientado, ¿de acuerdo? Entonces dices, esto me justifica el por qué se han tenido que crear distintos templos con distintas orientaciones, porque esa estrella que observaban, pues por el movimiento de precisión, pues cada 200 o 300 o 500 años ya no quedaba visible para el templo. La siguiente pregunta es, vale, entonces, ¿qué estrella, qué astro nos encaja, digámosle, con la orientación de todos los templos, teniendo en cuenta el movimiento de precesión? Y solo hay uno, y es Sirio, ¿de acuerdo? Y no es casualidad que sea Sirio. Sabemos que Sirio o Alpha Canis, ya veremos más adelante por qué lo llamamos Alpha Canis, es la estrella más brillante en la cúpula celeste nocturna. Y Sirio siempre ha sido tremendamente importante para muchas culturas ancestrales. Os pondré varios ejemplos. Os pondré un ejemplo de los egipcios, de los griegos y del dogo. Pero esto quiere decir que si para ellos era importante, para sus predecesores también lo era muchísimo. Entonces, ¿cómo quedarían datados los templos megalíticos de Malta, teniendo en cuenta que se construyeron para observar a Sirio? Pues el primer templo quedaría en el menos 9150 a.C. y el último, Gigantilla, que lo hemos observado, al menos 4250 a.C. Esto quiere decir que el ser humano llegó muchísimo antes a Malta de lo que exponen las fechas oficialistas. Y trasladó una tecnología de construcción y trasladó un conocimiento astronómico. ¿Un conocimiento astronómico para qué? Y lo veremos con el ejemplo de Egipto, para poder sobrevivir. Debes predecir el tiempo, debes predecir el clima, debes saber cuándo poder sembrar, debes poder saber cuándo poder recoger, porque si no tienes esta predicción del tiempo, tus cosechas se van a morir. Si la comida se muere o tú no controlas cuándo llegan ciertos animales que debes cazar, te vas a morir de hambre. Es un tema básico de supervivencia. Entonces, pues Sirio, por sus características, no solo porque es la más visible en el cielo nocturno, sino por su frecuencia de aparición, es perfecta en nuestras latitudes. ¿De acuerdo? Incluso podría poner un ejemplo, que no he querido extenderme, pues a
habitantes de la Polinesia que utilizan sirio para orientarse. ¿Qué pasa si no te orientas en el mar? Fallecerás en el mar. Sirio te ayuda a sobrevivir, te ayuda a volver a casa. Entonces vemos que del menos 5900 pues nos desplazamos al menos 9000 antes de Cristo. Un ejemplo de tabla menorquina y de talayot en el fondo. Vale, hay tablas más pequeñas y tablas impresionantes. Os recomiendo visitar Menorca. Es toda una isla, es un museo. Visitando otro poblado talayótico, coincidimos con una pareja y vimos que él de alguna forma estaba ciertamente enfadado porque dice: aquí es que solo hay piedras. Bueno, ¿qué le vamos a decir? ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un... Exacto. Le podría haber caído encima, ¿no? ¿Qué pensáis? Aquí solo hay piedras. Vale. Entonces, ¿cuál es la datación oficial de las tablas menorquinas? Se construyeron en una época que ellos llaman talayótica, que va del menos 1100 al menos 123 a.C., que es la llegada de Quinto Cecilio Metelo a las Baleares y la conquista de Baleares y su incorporación, digámosle, al Imperio Romano. Según arqueólogos oficiales, las tablas simplemente son monumentos talayóticos que son de posterior construcción a los talayots y simplemente están orientados hacia otros talayots, hacia otras construcciones megalíticas, es decir, un esfuerzo para tener ahí un detalle en el poblado, pues ornamental, que está simplemente orientada hacia otro talayot. Mascaro Basarius al menos intenta y dice presuponer que las tablas pues representan una deidad del dios Toro. Al menos ha intentado pues exponer un poquitín una teoría un poquitín paralela. Antes del siglo XIX se suponía pues que eran altares donde se practicaban sacrificios de animales, ¿vale? Porque por resto no se os encontraron. No dudamos que en un momento dado se utilizasen para sacrificios de animales. A principios del siglo XX se suponía que eran pudrideros de cadáveres, se ponían los cadáveres encima y se esperaba pues que los animales o el sol y el agua, etcétera, etcétera, y el clima pues acabase de fundiendo esos cuerpos. Ya fue a partir de 1932 que se desplazó Margaret Murray, en que ya se supone que son construcciones de carácter religioso, aunque tampoco no saben muy bien el para qué y el por qué. En las últimas excavaciones que han hecho, dicen, encontramos restos de arcilla que vemos que estas habitaciones estaban cubiertas, ¿de acuerdo? Entonces, al estar cubierto, no tenía sentido que la tabla se utilizase para una observación astronómica. A ver, nosotros no discutimos que en un uso posterior de la tabla alguien llegase y tapase esa habitación y aprovechase una tabla como pilastra central. Pero a nivel arquitectónico hay formas mucho más simples de construir una pilastra central que no pulir una tabla de esta forma para simplemente pues, tenerlo de eje del edificio. Entonces, nosotros, pues, ¿cuál es la orientación de las tablas menorquinas? Pues tenemos una concentración aún mayor de 0
a 20 grados con respecto al sur y algunas menos de 20 a 40 y una entre 40 y 60, 60 a 80 y 80 a 100. Pero tenemos una gran concentración entre 0 y 20 grados con respecto al sur. Si tenemos en cuenta la posición de Sirio, ¿de acuerdo? Esta orientación nos da una datación de las taulas desde el 9500 a.C. al 8000 a.C. Fijaos que volvemos a tener una similitud con los templos de Malta y fijaos que hay una gran diferencia de datación entre el 1100 a.C. y el 9500, 9250, 9150 antes de Cristo. Y volvemos a tener una similitud, pero con Malta. Entonces parece ser que pudieron llegar al mismo momento, o a un momento muy similar, en Malta y en Menorca. Entonces decimos, vale, entonces tenemos que ampliar el estudio. Vamos a añadir los talayots cuadrados mallorquines. No los tenemos en tanta cantidad como, digamos, podrían ser las tablas menorquinas, porque los menorquines han cuidado su isla muchísimo mejor que los mallorquines. Aquí tenemos un ejemplo de talayot cuadrado. Y su orientación, pues prácticamente también se concentra entre 0 y 20 grados, 20-40 y 40-60. Es decir, volvemos a tener un patrón similar, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que algunos estén concentrados entre los 20 y 40 grados, eso nos indica que van a ser de construcción posterior al de las taulas, que las taulas se concentran entre 0 y 20 grados, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, vale, tenemos que ampliar con los talayots circulares de Mallorca. Ya no lo he expuesto en este estudio para que no fuera demasiado extenso, pero el patrón se repite. Y luego dijimos, pues venga, intentemos dar un salto a Cerdeña con las construcciones de los nuragas, ¿de acuerdo? Y en Cerdeña pues también tenemos un patrón similar, porque ya al menos los arqueólogos de Cerdeña sí suponen que muchas nuragas están construidas para observar sitios, ellos al menos pues de alguna forma lo aceptan de una forma un poquitín más abierta. Entonces tenemos un patrón similar, al menos en una zona del Mediterráneo, donde parece pues que la población llegó en una época más o menos un poquitín similar, coincidiendo en una época posterior a la glaciación que Antonio Arnaiz siempre nombra, es decir, a partir del menos 10.000 a.C. parece que hay esa famosa expansión de la población. Hemos dicho, vale, Sirio, y Sirio es importante, lo veremos en la cultura egipcia, es una cultura muy conocida, muy investigada, muy televisiva, muy de Hollywood, donde han quedado bastantes restos que sí que nos permiten analizar y conocer cada vez más esa cultura, ¿vale? Entonces, para Egipto no se entiende sin el Nilo. Egipto vive gracias al Nilo. Entonces, los antiguos habitantes de Egipto vieron una relación entre las crecidas del Nilo y la primera aparición en el horizonte de la estrella de Sirio, antes del amanecer. Este evento se conoce como ortoélíaco, ¿de acuerdo? Entonces, en Egipto hay dos calendarios. Hay el calendario religioso, político, que siempre son 365 días, y hay otro agrícola que son 365 días y 6 horas. Y el calendario agrícola lo marca la salida de Sirio, ¿vale? Entonces utilizaban Sirio para predecir la llegada del buen tiempo, en este caso la crecida del Nilo. Entonces ellos tienen 3 estaciones
Aquest, de julio a octubre, coincide con la crecida del Nilo. El Nilo inunda sus orillas. Luego llega Peret, de noviembre a febrero. El agua ya se ha retirado, pero ha dejado un limo sobre la superficie, que son unos nutrientes, un abono muy poderoso e interesante. Entonces, pues, empieza el momento de plantar las semillas, ¿vale? Y luego ya llega Chemu, de marzo a principios de julio, que eso marca, pues, la recogida de la siega, porque tenemos que prepararnos otra vez, pues, para la subida del Nilo. Los egipcios llamaban a Sirio Sopdet, ¿vale? Y una representación antigua de Sirio en el zodíaco circular del famoso templo en Dendera era de una vaca, y era muy simple. Esa estrella nos indica, pues, la llegada de una época de bonanza, ¿vale? De fertilidad, de, pues, le damos valor a nivel agrícola. ¿Vale? Pero dentro de la cultura egipcia, pues llega un momento en que también nos aparece la mitología. ¿Y en qué consiste la mitología? La mitología consiste en que las estrellas pasan a tener una representación humana, ¿vale? Entonces, Sirio pasa a estar representada por la diosa Isis, ¿vale? Y Orión por Osiris. Es decir, constelaciones pasan a tener representaciones, pues, humanas. Y a partir de ahí, pues, aparece una leyenda indicando que ambos viajan durante una época, luego entran en el inframundo, es decir, cuando desaparecen del horizonte, se supone que entran en el inframundo, ¿de acuerdo? Y luego nuevamente vuelven, digámosle, a renacer. Hay ese viaje. Este viaje místico o mitológico no es más que los movimientos de las estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el por qué? Porque la constelación de Orión aparece antes de la constelación de Sirio, y de alguna forma, pues, Sirio siempre va acompañando a Orión. Entonces estamos hablando de movimientos astrales, vestidos, pues, de una mitología y una belleza, etcétera, etcétera. Entonces, sobre Isis, pues, queda la representación de la vida, de la fecundidad, de la naturaleza y de la crianza, ¿de acuerdo? Hay otro símbolo griego que representa a Sirio, una estrella, y fijaos otra vez la cúpula celeste que aparecía en el Índalo y que aparece también en otras muchas culturas. Y este triángulo se supone que es un obelisco, un templo de Dendera, donde en un momento dado Sirio se posa en la punta del obelisco, y es para marcar, naturalmente, una fecha determinada. También en Egipto relacionan Sirio con un ave mitológica que le llaman Bennu, ¿vale? Bennu es un ave que moría bajo el resplandor del sol y renacía después de unos 70 días. Era otra forma de representar a Sirio. Sirio, llega un momento que el sol, al amanecer, el brillo del sol, ya no puedes visualizar a Sirio hasta pasado un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces Sirio, pues, de alguna forma muere y renace nuevamente, pasa con las estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a los griegos, ¿vale? ¿Cómo llamaron los griegos a esta ave mitológica Bennu? Le llamaron ave fénix, ¿de acuerdo? Entonces, el famoso ave fénix no es más que una representación mitológica de la estrella de Sirio. ¿Y por qué? Porque también Sirio representaba la llegada de una estación que coincide nosotros,
más o menos como a principios de verano, una estación tremendamente calurosa, como lo que estamos padeciendo desde la última cita. Más o menos es más o menos igual. Tenemos el ave fénix detrás que últimamente pues, nos está acalorando la espalda. Un pájaro que expulsa fuego veraniego, ¿vale? Que marchita plantas y cultivos. Entonces ellos no lo veían de una forma tan positiva, pero también lo utilizaban pues, para predecir la llegada de un cambio climático, la llegada de el enorme calor veraniego. En esa época suponía que el hombre por el calor se debilitaba, se asociaba a que pillaba otras fiebres mortales porque estaba muy débil. También se dieron cuenta de que en esa época calurosa los perros iban con la lengua fuera como si se desecasen, digámosle, internamente. Y también pues que corrían los perros, corrían el peligro de volverse rabiosos y que su saliva envenenada pues mordiera e infectara al hombre. ¿De acuerdo? Entonces es por esto que a Sirio también nosotros acabaron llamándole la estrella del perro. Y hoy en día es el nombre de su constelación, Canis Major o Canis Minor. Entonces viene pues por esta visión que tenía el pueblo griego de Sirio y su relación con los perros. Hoy en día mantenemos una expresión de esa época, hace un día de perros, cuando hace un día tremendamente muy doloroso. Viene de esa época, de la llegada del ave fénix, o mejor dicho, la llegada de la estrella de Sirio. Entonces, otro ejemplo, pues nos vamos al pueblo de Dogon, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que habitan en la meseta de Mali, cerca de Tombuctú. Y es una cultura que tiene unos avanzados conocimientos sobre la estrella de Sirio. Curiosamente, Sirio es brillante por un motivo concreto, porque realmente son dos estrellas. Hoy en día sabemos que tenemos Sirio A y tenemos Sirio B, mucho más pequeñita, que es una enana blanca, que esta enana blanca tarda 50 años en dar la vuelta a Sirio A. Pero esto pues, se pudo observar a partir de 1862 pues, con el uso de telescopios. Pero curiosamente el pueblo de Dogon ancestralmente pues, ya conocía este movimiento de Sirio A y de Sirio B. Y esto pues, ha sido un tema de cuarto milenio, del por qué una cultura pues, ancestral pues, ya predijo la existencia de Sirio B, y lo curioso es que esa estrella que tarda 50 años en dar la vuelta a Sirio A, pues el pueblo de Dogon lo celebra con una fiesta con unas máscaras, se le llama la fiesta de Sirio. Aquí tenemos, digámosle, la piedra que corresponde más o menos a la órbita de Sirio B en relación, digámosle, a Sirio A. Y ya digo, esta piedra pues ha sido tema de cuarto milenio, ¿vale? Pero también ellos, aparte de esta fiesta que celebran cada 50 años, observando a Sirio, en este caso Sirio B, también tienen otra fiesta observando Sirio, que es una fiesta anual, que es la fiesta de la siembra, es decir, la llegada del buen tiempo. Entonces allí pues es mitológicamente representa el doble sacrificio y una doble resurrección, la del agua y la tierra, que habían muerto durante la época de sequía, ¿de acuerdo? Entonces, Nomo representa el agua que fecunda a Lebe, Lebe Siru, la tierra. Curiosamente, este nombre de Nomo, cuando Nomo se sacrifica o muere o fallece, se trocea en 24 trozos, que son el número de constelaciones, por eso tenemos nosotros 24 horas al día coincidiendo con los egipcios, ¿de acuerdo? Pero lo que es curioso es que este Nomo sacrificado recibe el nombre de Vinu, igual que Venu en Egipto. Entonces tenemos esta relación. Y ayer Antonio Arnaiz comentó lo del rey Momo, el famoso rey Momo que se quema y se
sacrifica en los carnavales, ¿vale? Es la misma relación. ¿Por qué los carnavales? Ahora los carnavales se han movido en un calendario religioso que son 40 días antes de, pero en su época profundamente pagana indicaba un cambio de estación. Entonces era una celebración. Se quemaba para su resurrección, igual que la ave fénix se quemaba, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay un simbolismo, una cierta uniformidad entre las distintas culturas, pues que de alguna forma estamos bordeando el mar Mediterráneo. ¿Y cuál es la utilidad de la mitología? ¿Por qué convertimos estrellas en figuras humanas para contar un cuento de cómo se van moviendo? Pues en muchas tradiciones, al no haber escritura y ser de tradición oral, las leyendas es una forma muy cómoda de transmitir un conocimiento astral. Yo te lo hago con un cuento, pero si yo te cuento el cuento y te muestro a Sirio, lo vas a entender. Si ahora actualmente solo te cuento un cuento, dirás, bueno, pues es un cuento muy bonito, unos personajes, digamos, muy bonitos, pero yo no veo qué es lo que hay detrás. Pues detrás hay algo real, que son las estrellas y la predicción del tiempo. Y tú dices, vale, pues también es verdad, llegamos al cristianismo. Entonces, Sirio, ¿cómo se traslada a la religión cristiana? Pues los mismos atributos que tenía Isis, de protección y fecundidad, hoy en día los asume la Virgen María. La Virgen María pasa a asumir, pues, o a heredar la imagen, digámosle, de Isis. Pero con respecto a la observación astral, hay unas vírgenes concretas que heredan y demuestran esa antigua observación astral nocturna. Y son las famosas vírgenes negras. ¿Por qué son negras? Se ha dicho porque delante tenían velas y que con el tiempo oscurecieron, porque utilizaron madera de barcos de templarios y que esa madera oscureció. No, tiene una causa real, y es que representan esa antigua observación astral, porque la Virgen María es la estrella de las estrellas, la que más brilla en el firmamento, ¿de acuerdo? Fijémonos que incluso en el caso, pues, de la Virgen del Pilar, incluso tiene el fondo de estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nosotros seguiremos heredando a Sirio, digámosle, de una forma, pues... ¿La del medio? Es la Virgen de Lluc, que es la patrona de Mallorca. Entonces tenemos la Moreneta, para poner un ejemplo, la Virgen de Lluc, ¿vale? Y la Virgen del Pilar. Ambas son vírgenes negras. La Virgen de Lluc se supone que llegó con los templarios, etcétera, etcétera. Bueno, el año que viene, si hacemos la ponencia que queríamos hacer, tendríamos, pues, que es un centro espiritual y religioso y telúrico y tremendamente pagano el área de Lluc, y entenderías un poquito más el porqué de lo de la Virgen de Lluc. Pero bueno, hemos heredado en el cristianismo esta observación astral. Vale, entonces, nosotros, 5 minutos, ¿vale? ¿Cómo nombramos antiguamente a estas construcciones megalíticas en Baleares? Siempre se han llamado moro, los moros, ¿de acuerdo? Tenemos Escalver del Moro, Escampanar del Moro, Escorral del Moro, Sere del Moro, Secave del Moro, Sort del Moro, Separet dels Moros. No es algo exclusivo de Baleares. También en una ponencia de Antoni, en una diapositiva apareció Coll del Moro, y había un talayot en el Coll del Moro. Es decir, detrás de un moro habrá una construcción megalítica. Y los moros también se relacionan con figuras gigantes, que son los que han construido esas construcciones megalíticas.
También en toponimia tenemos esclepé de gegants, donde hay también una construcción megalítica, en este caso pues con la figura de denominación de gegant y no de moro. Carmen Maimó ya también en ponencias anteriores ha extendido en la mitología, en la toponimia y ha hablado ampliamente de los moros. Sabemos que a nivel de toponimia están extendidísimos por todo el marco no solo mediterráneo, sino que llegan hasta las islas de Gran Bretaña. Famosas capadas de moro, son unos agujeros que hay en la roca que se supone que fueron hechas por esos moros gigantes que dieron un cabezazo y formaron esa hendidura en la roca. Entonces nosotros aquí tenemos que investigar esta raíz mor. Generalmente su significado, o esta raíz mor, está asociado principalmente a un montón de piedras, gran cantidad de piedra o a peñasco. Pero tal como veremos un poquitín a continuación, veremos que su origen es esa observación astral y que a partir de esa observación astral ha acabado dando tres significados distintos a partir de una misma raíz. Asociado a la raíz mor tenemos oscurecer, ennegrecer, color negro, color oscuro, en relación a la llegada de la noche para poder observar las estrellas. Naturalmente, a piedra, conjuntos de piedras, construcción de piedra sacra, en relación a la construcción megalítica, el observatorio. Y también esta raíz se ha relacionado con espiritualidad, bonanza, fertilidad, seguridad, protección, o mejor dicho, en esta dualidad de bueno, malo, llegada de buenas estaciones, llegada de malas estaciones, del buen tiempo y del mal tiempo. En griego tenemos moria, o divo sagrado. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Tenemos moros, que lo relacionan con ruina y muerte. Tenemos moriso, que es ennegrecer. ¿De acuerdo? En latín tenemos murus, muro, muralla, carácter defensivo, pero que simplemente es un conjunto de piedras, va tomando, digámosle, cierto significado. Pero tenemos desmoronar, donde aparece con mor y con mur, y no con mur. Tenemos mori, que es morir, que es ennegrecer, porque cuando se pudre la carne pasa a ennegrecerse. Incluso, pues, tenemos mora, que es un fruto que es de color negro. Entonces, vemos, pues, esta radiación de ennegrecerse, oscuridad. Ejemplos en castellano: morena, montón de piedras y materiales arrastrados por un glaciar y acumulados en su parte más baja. Moreno, persona de piel oscura. Morro, monte, peñasco, desmoronarse, ya lo hemos comentado. Moradura, un cardenal oscuro en la piel. En Canarias, moros y moras, ciertos animales de color negro. Morocho, personas de piel morena. Cuidado, dicen que viene del quechua muruchu, de Perú. Si era así, tendríamos una raíz también muy antiquísima presente en el Perú. ¿Y cómo habría llegado? Cruzando el Atlántico o en época glacial. Es decir, hablamos de una raíz muy primitiva, ¿de acuerdo? O morrón, enfermedad del trigo porque lo deja negro. En gallego tenemos los mouros, con un carácter mágico. Mourón también, el carboncillo, la enfermedad del trigo. En euskera, mora, color azul bastante oscuro. Mordo, racimo, en relación a esta agrupación, digámosle, de piedras, que inicialmente eran agrupación de piedras, pero en otras lenguas ha pasado a ser simplemente agrupación. Morrode, demonio familiar. Bueno, hay infinidad de ejemplos. Incluso con lo que hemos visto con la Virgen María,
Parece que también tenemos una relación etimológica entre mor y mari, que mari ya sería, digámosle, su visión ya más religiosa, y siendo mor sería esa observación astral, digámosle, mucho más primitiva. Curiosamente, que una raíz de varios significados, pues también lo he descubierto hoy en el librito de Félix Zubiaga, pero en este caso cambiamos la noche por el día. Tenemos Eki, sol, soleado; Ekur, monte santuario, templo montañero; Ekur, roca; Ekuri, firme. De alguna forma pues tenemos pues que una misma raíz en relación a un mismo acto o evento pues acaba dando distintos significados. Conclusiones. Bueno, aquí vemos la llegada a Malta en el 1950 a.C., en Baleares entre el 9500 y 950. Podría tratarse de los exiliados climáticos del Sáhara, o aquellos que partiendo del Sáhara y viendo cómo la glaciación se va subiendo hacia el norte y empiezan a ver más espacio, pues aprovechan ese espacio y se van asentando con su conocimiento y con su cultura. Está claro que la cronología de los tipos arquitectónicos de los megalitos, pues que pasan de más simple a de mayor tamaño, pues coincide pues con la orientación de sitio más antigua a más moderna. A Garquin Nord, que es un templo muy simple en Malta; a Gargantilla, que sería el último, sería la catedral, es decir, ya sería la construcción, digamos, de un poco más moderna. Y detrás de Sirio es que tenemos que hablar también de sagrado. Y la expresión y sagrado pues siempre está asociado a algo que nos ayuda a sobrevivir. Una fuente que nos da agua acabará siendo una fuente sagrada. Una estrella acabará siendo sagrada. Los cuentos o leyendas de Isis o Osiris pues acabarán siendo escrituras, digamos, sagradas. Es decir, todo un espacio del ser humano, de la toponimia, construcción, astronomía, pues asociada a un evento cósmico que es la observación de las estrellas, algo básico para poder sobrevivir. Y yo creo que con esto pues tampoco os quiero dar muchísimo más la lata, y si os parece pues lo dejamos aquí por si alguien tiene alguna preguntilla.